La idea para las alforjas traseras va a ser utilizar bidones grandes, cortados, y con una especie de pollerita para poder cerrarlo y que no le entre agua. O sea, al cerrarlo así, esto queda por encima de la parte de abajo, entonces no entraría agua. Bueno, para hacerle la pollerita necesitamos cinta de este tipo que se llama tipo duct tape. Tengo que cortar un pedazo y poner del lado de adentro una parte y del lado de afuera otra. Y de esta forma, pegando uno de un lado y otro del otro, todo el perímetro, inclusive la parte de atrás, para que no le entre agua. Del lado de adentro le puse una madera para reforzar y con esos ganchos va a ir colgado el porta equipaje. Esto quedaría montado de esta manera. Quedaría sujeto a la bicimoto de esta forma, algo así. Con dos series metálicas remachadas y una trabita de seguridad, la mantengo cerrada.